¿Y si te dijera que en uno de los libros más leídos de la historia se esconde un código de ingeniería psicológica tan poderoso que fue deliberadamente neutralizado? ¿Y si ese código, oculto a plena vista en el Salmo 112, no fuera una simple oración, sino un manual de instrucciones para construir una mente invencible, una fortaleza interior inmune al caos y al miedo? La mayoría lo lee como un poema sobre la piedad, una oda a la bondad recompensada. Pero esa es la primera capa de un secreto diseñado para que solo unos pocos entiendan la verdad ignorada. La fe no es para suplicar, es para programar. Nos han enseñado a arrodillarnos, a pedir clemencia ante un poder externo, a esperar que una fuerza ajena nos rescate de nuestras propias tormentas. Pero esta es la mayor distorsión jamás perpetrada contra la psique humana. El texto que tienes delante no es una pieza de arqueología religiosa, es un mapa que te guiará hacia el epicentro de tu propio poder, un lugar que las instituciones que prometían salvarte nunca quisieron que encontraras, porque un individuo psicológicamente soberano, un hombre o una mujer cuyo núcleo interno es inquebrantable, no puede ser controlado, no puede ser asustado, no puede ser manipulado. Y eso, para cualquier sistema de poder, es la amenaza definitiva. Lo que estás a punto de descubrir no es una interpretación teológica, es una revelación psicológica. Vamos a desmantelar, verso por verso, la narrativa que te ha mantenido frágil y dependiente, y vamos a reconstruirla para desvelar el algoritmo de la invencibilidad que siempre estuvo ahí esperando. Prepárate, porque las verdades que emergerán no son cómodas, son tectónicas. Sacudirán los cimientos de lo que crees saber sobre la fuerza, la vulnerabilidad y la naturaleza misma de la realidad. Si estás listo para descubrir el manual de instrucciones de la mente humana que te han ocultado, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque lo que viene cambiará tu paradigma para siempre. El sabotaje no fue un acto único y violento, sino un lento y metódico proceso de erosión, un goteo constante de reinterpretación que, a lo largo de los siglos, convirtió una herramienta de poder en una canción de cuna. Para entender cómo se neutralizó un conocimiento tan potente, debemos viajar en el tiempo, no solo a los desiertos de Judea, sino también a las escuelas filosóficas de Grecia y Roma. Mucho antes de que el Salmo 112 fuera escrito, pensadores como los estoicos ya exploraban el mismo territorio. Séneca, Marco Aurelio, Epicteto no hablaban de fe en un Dios personal, sino de la construcción de lo que llamaban la ciudadela interior, una fortaleza mental inexpugnable, un estado de imperturbabilidad o ataraxia, donde los embates del destino, las traiciones y las pérdidas podían golpear los muros, pero nunca alcanzar el centro. Este conocimiento oculto no era exclusivo de Occidente. Tradiciones de sabiduría en todo el mundo compartían un núcleo común. El ser humano posee la capacidad innata de alcanzar la soberanía emocional, no como un don divino, sino como una habilidad que se entrena. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió la institucionalización. Cuando la espiritualidad se convirtió en religión y la religión en una estructura de poder, el objetivo cambió. Ya no se trataba de liberar al individuo, sino de administrar a la masa, y una masa de individuos psicológicamente invencibles es por definición ingobernable. El guardián del sistema, no un hombre, sino el paradigma de la organización, comprendió instintivamente que el poder reside en la gestión del miedo. Para que un intermediario sea necesario, primero debe existir una brecha, una sensación de impotencia en la gente. Así comenzó el gran sabotaje. Los textos que eran manuales de empoderamiento fueron sutilmente reencuadrados.
Las claves para la autoprogramación mental se convirtieron en milagros divinos, accesibles solo a través de la obediencia y la intercesión. El Salmo 112 es la obra maestra de este proceso. Un algoritmo preciso para la resiliencia humana fue envuelto en el lenguaje de la piedad. Su filo revolucionario fue mellado hasta convertirlo en una promesa de recompensa celestial, en lugar de una garantía de fortaleza terrenal. Lo que nadie explica es que este cambio de enfoque es la raíz de gran parte de la ansiedad moderna. Se nos ha programado para buscar fuera la salvación que solo puede construirse dentro. Pero la memoria de ese poder ancestral sigue latente en nuestro ADN psicológico, susurrándonos que algo no encaja. Ese susurro es el que te ha traído hasta aquí. Y lo que estamos a punto de hacer no es solo leer un texto antiguo, es reclamar una herencia robada. El conflicto central que vamos a desarticular es una de las mentiras más profundamente arraigadas en el subconsciente colectivo. La creencia de que la virtud reside en la fragilidad y la fuerza en la dependencia. Nos han vendido una imagen del hombre bueno como alguien pasivo, humilde hasta la sumisión, cuya única fortaleza es la capacidad de soportar el sufrimiento con la esperanza de una recompensa futura. El Salmo 112, en su lectura superficial, parece confirmar esta narrativa. Feliz el hombre que teme al Señor, comienza. Y aquí, en la primera frase, encontramos la primera cerradura, la primera distorsión. La palabra temor ha sido cargada con connotaciones de miedo servil, de un encogimiento ante una autoridad castigadora. Pero en su contexto original, en la psicología profunda de las lenguas antiguas, temor a una ley o a un principio universal no significaba pavor. Significaba un profundo y operativo respeto por su funcionamiento. Un marinero experto no le tiene miedo al mar en el sentido de pánico paralizante. Le tiene un respeto tan profundo que estudia sus corrientes, sus vientos, sus reglas. Alinea su comportamiento con esas reglas no por sumisión, sino para navegar con maestría. Este es el primer secreto. El temor al Señor no es miedo a un ser. Es el respeto funcional a la ley de causa y efecto que gobierna la realidad psicológica. La revelación que lo cambia todo es esta. El Salmo no es una descripción de las recompensas que un poder externo otorga a un hombre bueno. Es una prescripción. Es un manual de instrucciones que detalla un proceso de causa y efecto. No dice, porque eres bueno, Dios te dará esto. Dice, si haces esto, te convertirás en esto. Es un algoritmo de transformación personal. Los beneficiarios de la mentira son evidentes. Las estructuras de poder que prosperan, manteniendo a la gente en un estado de ansiedad perpetua, buscando siempre una solución externa. Un político que promete seguridad, una corporación que vende felicidad en un producto, un líder religioso que ofrece salvación a cambio de lealtad. Todos ellos necesitan que te sientas incompleto, frágil y necesitado. Lo que nadie explica es que la invencibilidad mencionada en el Salmo no es un milagro. Es el resultado predecible de aplicar un paradigma mental específico. El impacto de esta verdad es sísmico. Te arranca del asiento del pasajero de tu propia vida y te coloca firmemente en el del conductor. Ya no eres un suplicante pasivo esperando un rescate. Eres el arquitecto activo de tu propia realidad interior. Y esta es una responsabilidad tan grande, tan aterradora para algunos, que prefieren seguir creyendo en la mentira confortable. Pero tú no. Tú ya has cruzado el umbral. Y ahora, la única pregunta es, ¿cuán profundo estás? ¿Dispuesto a llegar? Adentrémonos en el código, el verso clave que desmonta la narrativa de la caridad pasiva y la convierte en una tecnología de liberación es: reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. La interpretación tradicional
la que promueve el guardián del sistema, es simple y tranquilizadora. Sé caritativo, comparte lo que tienes y serás recompensado en el más allá. Es una transacción moral, pero el sabio olvidado que codificó este manual no estaba interesado en la moralidad superficial. Estaba interesado en la ingeniería de la psique. Aquí reside la verdad ignorada. Este verso no es una instrucción sobre la gestión de la riqueza, es una instrucción sobre la aniquilación del miedo a la escasez. El miedo a la escasez, a no tener suficiente, es una de las prisiones mentales más poderosas que existen. Es la raíz de la ansiedad, de la codicia, de la competencia destructiva. Te mantiene atrapado en un ciclo de acumulación y protección, viviendo en un futuro hipotético de carencia, en lugar de en un presente de suficiencia. ¿Cómo se destruye un miedo tan fundamental? No con afirmaciones positivas, no con plegarias. Se destruye con la acción. La psicología moderna lo llama terapia de exposición. Para vencer el miedo a las alturas, subes a un lugar alto. Para vencer el miedo a hablar en público, hablas en público. Para vencer el miedo a la escasez, practicas el acto de soltar, de repartir. El acto de dar a los pobres no es principalmente beneficiar al receptor, aunque ese sea un efecto secundario positivo. Es una tecnología para reprogramar la mente del dador. Cada vez que das libremente, sin esperar nada a cambio, le estás enviando un mensaje inequívoco a tu subconsciente. Hay suficiente. Confío en el flujo, no opero desde el miedo. Es un entrenamiento activo para cultivar una mentalidad de abundancia. No es un acto de sacrificio, es un acto de expansión. Estás sacrificando tu miedo en el altar de tu propia libertad. Esta es la aplicación práctica que lo cambia todo. La generosidad deja de ser una obligación moral o un intento de ganar puntos celestiales. Se convierte en una herramienta estratégica para tu propio desarrollo psicológico. Es una forma de hackear tu sistema límbico, de debilitar las garras del miedo a la supervivencia que te mantienen pequeño y reactivo. Por eso el texto añade, su justicia permanece para siempre. Porque cuando erradicas el miedo a la escasez, el estado de paz y poder que alcanzas no es temporal, es un cambio estructural en tu sistema operativo. Te alineas con una forma de ser tan funcional y coherente con la realidad que sus efectos se vuelven permanentes. Has construido una parte de tu fortaleza interior sobre la roca de la confianza, no sobre la arena de la ansiedad. Pero destruir el miedo a la carencia material es solo el primer paso. Hay una fortaleza aún más profunda que construir, una que ni la pobreza ni la riqueza pueden tocar. Hemos limpiado los cimientos. Ahora, erigimos el pilar central, la viga maestra de la fortaleza invencible. El Salmo lo describe con una simplicidad engañosa. Su corazón está firme, confiado en el Señor. De nuevo, la interpretación domesticada nos habla de una fe ciega, de una confianza pasiva en que una deidad externa resolverá nuestros problemas. Es una imagen de entrega, de rendición de la propia agencia. Pero el sabio olvidado no era un predicador de la pasividad, era un arquitecto de la autonomía. La verdad ignorada aquí es que esta frase no describe un estado emocional que se recibe como un regalo. Describe una estructura psicológica que se construye deliberadamente. Su corazón está firme. No significa que no sienta miedo, tristeza o rabia. Significa que ha creado un centro de gravedad interno tan sólido, tan anclado, que las olas de las emociones pueden azotarlo, pero no pueden moverlo de su sitio. Imagina un giroscopio en el corazón de un gran barco. El océano puede estar furioso, las olas pueden elevar y hundir la cubierta, pero el giroscopio en el centro permanece estable, manteniendo la orientación del navío. Ese giroscopio es el corazón firme. No es la ausencia de tormenta, es la presencia de un centro inamovible
en medio de la tormenta. ¿Y qué es confiado en el Señor? Si ya hemos descifrado que Señor no se refiere a una figura autoritaria, sino al principio universal de causa y efecto, la frase adquiere un poder radicalmente nuevo. Confiar en el Señor es la confianza absoluta en que, si actúas en alineación con las leyes de la realidad psicológica, el resultado será la estabilidad. Es la confianza no en un Salvador, sino en el proceso. Es la fe del agricultor que siembra la semilla, la riega y confía en las leyes de la biología para que la cosecha llegue. No se sienta a rezar para que la semilla crezca por arte de magia. Participa activamente en el proceso, confiando en las reglas del juego. La aplicación práctica es un cambio de paradigma total. Dejas de buscar la estabilidad en tus circunstancias externas, tu trabajo, tu cuenta bancaria, la aprobación de los demás, y empiezas a construirla dentro de ti. Este anclaje interno se forja con cada decisión consciente, cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, cada vez que observas una emoción sin identificarte con ella, cada vez que actúas desde tus valores y no desde tus miedos. Estás, ladrillo a ladrillo, construyendo tu ciudadela interior. Este es el conocimiento oculto que te libera del mayor de todos, la necesidad de que el mundo exterior sea como tú quieres para poder estar en paz. La paz deja de ser un destino y se convierte en tu punto de partida. Pero lo que viene ahora no es solo una explicación, es una revelación que reescribe todo lo anterior. Es la consecuencia directa de tener un corazón firme, el verdadero significado de la invencibilidad. Este es el punto de inflexión, la revelación que reorganiza todo el mapa y muestra el verdadero tesoro. Si has construido tu anclaje interno, si tu corazón está firme, el Salmo describe el resultado inevitable, la consecuencia funcional de ese estado. Y lo hace con una de las frases más poderosas y malinterpretadas de toda la sabiduría antigua: no temerá de malas noticias. Detengámonos aquí un momento y comprendamos la magnitud de esta afirmación. No dice, no recibirá malas noticias. No promete una vida libre de dolor, de pérdida, de fracaso o de traición. Esa es la promesa de los falsos gurús. La fantasía infantil. La vida, por su propia naturaleza, incluye adversidad. Las malas noticias llegarán. El informe médico, la llamada inesperada, la crisis económica, la pérdida de un ser querido. El texto no niega esta realidad. Lo que afirma es algo infinitamente más poderoso. Afirma que puedes llegar a un estado mental en el que, cuando lleguen las malas noticias, éstas no tengan el poder de destruirte. No te harán temblar, no te harán colapsar, no secuestrarán tu núcleo. Esta es la verdadera invencibilidad. No es ser inmune al dolor, sino ser inmune al poder destructivo del dolor. Es la capacidad de que nada externo, por terrible que sea, pueda aniquilar tu centro, tu paz fundamental, tu capacidad de responder con sabiduría. Este es el poder que las instituciones no quieren que tengas, porque una persona que no teme a las malas noticias es ingobernable. Piensa en ello. ¿Cómo se controla a las masas? A través del miedo. Miedo a la enfermedad, miedo a la pobreza, miedo al enemigo, miedo al futuro. Los medios de comunicación, los políticos, la publicidad, todo el sistema se basa en la gestión de tu miedo a las malas noticias. Te mantienen en un estado de alerta constante, de reactividad emocional, para que seas más fácil de dirigir, para que consumas sus productos, para que votes por sus promesas de seguridad. Una persona que ha alcanzado el estado descrito en el Salmo 112 se ha vuelto inmune a esa manipulación. Puede escuchar las noticias, analizar la situación, sentir el dolor que corresponda, pero no entra en pánico.
Su corazón firme le permite actuar desde la claridad y la fortaleza, no desde la reacción y el miedo. Se convierte en un observador sereno en medio del caos, en una fuente de estabilidad para los demás. La aplicación práctica de esto es la soberanía emocional absoluta. Imagina cómo cambiarían tus decisiones, tus relaciones, tu carrera, si el miedo a las malas noticias dejara de ser el principal motor de tu vida. ¿Qué harías si no tuvieras miedo al fracaso? ¿A quién amarías si no tuvieras miedo al rechazo? ¿Qué verdad dirías si no tuvieras miedo a las consecuencias? Esta no es una utopía, es el resultado directo y predecible de aplicar el código. Es tu derecho de nacimiento. Y ahora que lo sabes, la pregunta ya no es si es posible. La pregunta es si te atreverás a reclamarlo. Si la inmunidad a las malas noticias es el resultado, debe existir un mecanismo que garantice su durabilidad. El sistema no puede ser frágil, debe ser sostenible. El sabio olvidado lo sabía, y por eso incluyó la siguiente clave, una que a menudo se pasa por alto por su aparente abstracción. Su justicia permanece para siempre. La palabra justicia, aquí, es una trampa para la mente moderna. La asociamos con tribunales, con moralidad, con lo correcto y lo incorrecto en un sentido social. Pero su raíz hebrea, tzedaká, tiene una connotación mucho más profunda y funcional. No se refiere solo a la rectitud moral, sino a la alineación con un orden natural, a un estado de coherencia fundamental. Ser justo en este contexto significa que tus pensamientos, tus emociones y tus acciones están en perfecta sintonía con las leyes que gobiernan una existencia sana y funcional. Es como un arquitecto que construye un edificio siguiendo escrupulosamente las leyes de la física y la ingeniería. Ese edificio será sólido, resistirá tormentas y perdurará en el tiempo. Su justicia estructural, su correcta alineación con los principios de la realidad, le confiere permanencia. Lo contrario sería un edificio construido sin atender a estas leyes, que podría parecer hermoso por fuera, pero que se derrumbaría ante la primera adversidad. Esta es una de las verdades ignoradas más profundas. La fortaleza mental no es una cuestión de voluntad o de pensamiento positivo. Es una cuestión de arquitectura. Se trata de construir tu vida interior sobre principios que funcionan, no sobre ilusiones o deseos. Cuando el Salmo dice que su justicia permanece para siempre, está diciendo que el individuo que ha aplicado este código ha logrado una alineación tan profunda con la realidad que los efectos de sus acciones se vuelven permanentes y autorreforzantes. Su paz no es un estado pasajero que depende de la meditación matutina. Es el resultado inherente de cómo está estructurada su psique. Su generosidad no es un acto aislado, es una consecuencia natural de su mentalidad de abundancia. Su calma ante las malas noticias no es un esfuerzo de autocontrol, es el estado por defecto de su corazón firme. La aplicación práctica de esto es monumental. Te obliga a examinar los cimientos de tu propia vida. Tus decisiones diarias se basan en principios sólidos y alineados con la realidad o en impulsos reactivos, miedos y la búsqueda de gratificación instantánea. ¿Estás construyendo sobre roca o sobre arena? Cada vez que eliges la verdad incómoda sobre la mentira confortable, estás añadiendo roca a tus cimientos. Cada vez que actúas con integridad incluso cuando nadie te ve, estás reforzando tu estructura. Estás practicando la tzedaká. No estás siendo bueno para ganar una recompensa, estás siendo coherente para ser fuerte. Y esa fuerza, esa alineación, es lo que te permite no solo sobrevivir a las tormentas, sino usar su energía para fortalecerte aún más. Hemos visto el plano, hemos analizado los materiales. Pero, ¿quién fue el arquitecto original de este conocimiento?
¿Quién fue este sabio olvidado detrás de este código que nos dejó el mapa? Detrás de estos versos cargados de tecnología psicológica se encuentra la figura del sabio olvidado. No es un personaje histórico con nombre y apellido, sino un arquetipo, el maestro de la psicología humana que existió en todas las culturas antiguas, cuya sabiduría fue demasiado radical para ser institucionalizada. Este sabio no era un sacerdote ni un rey, era un observador profundo de la condición humana. Comprendió que el sufrimiento no era un castigo divino, sino el resultado de una desalineación con la realidad. Vio que el miedo, la ansiedad y la desesperación no eran estados inevitables, sino síntomas de una estructura interna débil, de una mente no entrenada. Su genialidad no residió en descubrir estos principios, pues son tan antiguos como la propia conciencia, sino en codificarlos. Sabía que si presentaba este conocimiento como un tratado filosófico o un manual técnico, sería accesible solo para una élite intelectual y fácilmente podría ser distorsionado o destruido por los poderes fácticos. Así que eligió un vehículo mucho más resistente y universal: la poesía. La poesía y el canto tienen la capacidad de eludir las defensas del ego, de implantarse directamente en la memoria profunda y en el corazón. Codificó su manual de fortaleza mental en la forma de un salmo, una canción, para que pudiera ser recordado, recitado y transmitido de generación en generación, incluso por aquellos que no comprendían su significado más profundo. Era un mensaje en una botella, lanzado al océano del tiempo, confiando en que un día buscadores como tú encontrarían la clave para descifrarlo. El antagonista de este sabio no fue una persona, sino el lento e inexorable avance del olvido y la domesticación. El guardián del sistema, con su necesidad de control, tomó su obra y la pulió, le quitó las aristas, la suavizó hasta convertirla en una canción de cuna espiritual. La voz del sabio fue silenciada, no borrándola, sino enterrándola bajo capas de interpretación piadosa. Este capítulo es un homenaje a esa voz, a esa sabiduría perdida que resuena no solo en este salmo, sino en fragmentos de textos antiguos por todo el mundo. Es el reconocimiento de que la ciencia de la mente no comenzó en los laboratorios del siglo XX, sino en la introspección silenciosa de observadores anónimos hace milenios. Nos recuerda que estamos redescubriendo un conocimiento oculto, no inventando algo nuevo. El sabio olvidado nos dejó el mapa, nos mostró el camino hacia la ciudadela interior. Pero sabía que el mayor obstáculo no estaría en el mundo exterior. Sabía que dentro de cada buscador se esconde un saboteador, una sombra que no quiere que el mapa sea leído, una fuerza que se beneficia de nuestra propia fragilidad. Ahora debemos enfrentarnos al antagonista más íntimo y formidable, la fragilidad programada. No es un demonio externo, sino un sistema operativo que corre en el fondo de nuestra mente. Es esa voz interna que susurra dudas, que magnifica miedos, que nos convence de nuestra propia insuficiencia. Es el condicionamiento cultural y mental que desde la infancia nos ha enseñado a buscar la validación y la seguridad fuera de nosotros mismos. Este programa se instala a través de miles de mensajes sutiles y directos. La escuela que premia la obediencia sobre el pensamiento crítico. La publicidad que crea una necesidad y luego vende la solución. La sociedad que celebra la victimización y a menudo desconfía de la autosuficiencia radical. Incluso las narrativas religiosas bien intencionadas que enfatizan nuestra naturaleza pecadora e impotente, reforzando la idea de que necesitamos ser rescatados. El resultado es un adulto que, a un nivel profundo, no confía en su propio poder interior. Un individuo que siente una ansiedad de bajo grado constante, una sensación de que algo falta, una dependencia emocional de la aprobación, del estatus
o de las relaciones para sentirse completo. Esta fragilidad es el mayor aliado del guardián del sistema. Es el carcelero interno que nos mantiene en la celda incluso cuando la puerta está abierta. Se manifiesta de muchas formas: el perfeccionismo que nos paraliza por miedo a cometer errores, el síndrome del impostor que nos hace sentir como un fraude a pesar de nuestros logros, la procrastinación que nos impide tomar las acciones que podrían liberarnos. Es la parte de nosotros que se siente cómoda en el papel de víctima, porque ser una víctima, aunque doloroso, nos exime de la aterradora responsabilidad de nuestro propio poder. El Salmo 112 es un antídoto directo contra este veneno. Cada uno de sus versos es una pieza de código diseñada para sobreescribir esta programación defectuosa. Cuando habla de un corazón firme, está combatiendo la programación de la inestabilidad emocional. Cuando habla de no temer a las malas noticias, está desmantelando la programación del miedo y la ansiedad. Cuando habla de repartir, está atacando la programación de la escasez. La aplicación práctica aquí es la autoobservación radical. Se trata de aprender a reconocer la voz de la fragilidad programada. Cuando surge el miedo, la duda o la autocrítica, en lugar de identificarte con ella, das un paso atrás y la observas. Te preguntas, ¿es esta mi verdadera voz o es el eco de un viejo programa? ¿Esta creencia me expande o me contrae? Este acto de desidentificación es el primer paso. Y si te dijera que en uno de los libros más leídos de la historia se esconde un código de ingeniería psicológica tan poderoso que fue deliberadamente neutralizado, y si ese código, oculto a plena vista en el Salmo 112, no fuera una simple oración, sino un manual de instrucciones para construir una mente invencible, una fortaleza interior inmune al caos y al miedo. La mayoría lo lee como un poema sobre la piedad, una oda a la bondad recompensada con prosperidad. Pero esa es solo la primera capa, el velo diseñado para ocultar un secreto tan que su revelación podría desmantelar industrias enteras construidas sobre tu fragilidad. Esa verdad ignorada es simple y aterradora. La fe no es para suplicar, es para programar. Nos han enseñado a arrodillarnos, a pedir clemencia ante un poder externo, a esperar que una fuerza ajena nos rescate de nuestras propias tormentas. Se nos ha condicionado para creer que nuestra naturaleza es inherentemente débil, necesitada de un salvador, de un guía, de un intermediario. Esta es la mayor distorsión jamás perpetrada contra la psique humana, porque nos sitúa en una posición perpetua de dependencia. Pero, ¿y si esa sensación de impotencia no fuera tu estado natural, sino un programa instalado? ¿Por qué se ocultaría una herramienta tan liberadora? La respuesta es tan lógica como inquietante. Un individuo psicológicamente soberano, un hombre o una mujer cuyo núcleo interno es inquebrantable, no puede ser controlado, no puede ser asustado, no puede ser manipulado, y eso, para cualquier sistema de poder que se alimenta del miedo, es la amenaza definitiva. El texto que tienes delante no es una pieza de arqueología religiosa, es un mapa que te guiará hacia el epicentro de tu propio poder, un lugar que las instituciones que prometían salvarte nunca quisieron que encontraras. No vamos a hablar de teología, vamos a hablar de arquitectura mental. No vamos a interpretar, vamos a decodificar, vamos a desmantelar, verso por verso, la narrativa que te ha mantenido frágil y dependiente, y vamos a reconstruirla para desvelar el algoritmo de la invencibilidad que siempre estuvo ahí, esperando. Lo que nadie explica es que este conocimiento oculto no requiere que creas en nada externo a ti. Solo requiere que te atrevas a mirar hacia adentro. Prepárate, porque las verdades que emergerán no son cómodas, son tectónicas.
Sacudirán los cimientos de lo que crees saber sobre la fuerza, la vulnerabilidad, la identidad y la naturaleza misma de la realidad. Cada capítulo será una llave, una pieza de un misterio que, una vez resuelto, te entregará el control sobre tu estado interno. Ya no serás una hoja a merced del viento de las circunstancias, sino el árbol con raíces tan profundas que ninguna tormenta puede derribarlo. Este no es un viaje para los que buscan consuelo fácil, sino para los buscadores de la verdad, por muy desafiante que ésta sea. Lo que estás a punto de descubrir no es una interpretación más, es una revelación sobre la psicología humana que ha permanecido encriptada durante siglos. Es el manual de instrucciones de tu propia mente que te habían negado. Si sientes esa llamada, esa intuición de que hay algo más, de que el poder que buscas fuera siempre ha residido dentro de ti, entonces estás en el lugar correcto. Si estás listo para reclamar tu herencia y construir tu fortaleza interior, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación no es solo información. Es una transformación que cambiará tu paradigma para siempre. El sabotaje no fue un acto único y violento, sino un lento y metódico proceso de erosión, un goteo constante de reinterpretación que a lo largo de los siglos convirtió una herramienta de poder en una canción de cuna. Para entender cómo se neutralizó un conocimiento tan potente, debemos viajar en el tiempo, no solo a los desiertos de Judea, sino también a las escuelas filosóficas de Grecia y Roma. Mucho antes de que el Salmo 112 fuera escrito, pensadores como los estoicos ya exploraban el mismo territorio. Séneca, Marco Aurelio, Epicteto no hablaban de fe en un Dios personal, sino de la construcción de lo que llamaban la ciudadela interior, una fortaleza mental inexpugnable, un estado de imperturbabilidad o ataraxia, donde los embates del destino, las traiciones y las pérdidas podían golpear los muros, pero nunca alcanzar el centro. Este era un conocimiento práctico, una forma de ingeniería del alma. Este conocimiento oculto no era exclusivo de Occidente. Tradiciones de sabiduría en todo el mundo compartían un núcleo común. El ser humano posee la capacidad innata de alcanzar la soberanía emocional, no como un don divino, sino como una habilidad que se entrena, como un músculo que se fortalece con la práctica deliberada. La verdad ignorada es que la ciencia de la mente no nació en un laboratorio del siglo XX, sino en la profunda introspección de sabios que observaron la naturaleza de la conciencia. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué este paradigma de empoderamiento radical no es la norma hoy en día? Ocurrió la institucionalización, cuando la espiritualidad personal y la filosofía práctica se convirtieron en religión organizada y la religión en una estructura de poder. El objetivo fundamental cambió. Ya no se trataba de liberar al individuo, sino de administrar a la masa, y una masa de individuos psicológicamente invencibles es, por definición, ingobernable. El guardián del sistema, no un hombre, sino el paradigma de la organización misma, comprendió instintivamente que el poder no reside en la verdad, sino en la gestión del miedo. Para que un intermediario sea necesario, primero debe existir una brecha, una sensación de impotencia fundamental en la gente. Debes sentirte pequeño para necesitar que alguien te haga grande. Debes sentirte perdido para necesitar un mapa que solo ellos poseen. Debes sentirte frágil para necesitar su protección. Así comenzó el gran sabotaje psicológico, la distorsión más sutil y duradera de la historia humana. No hizo falta quemar libros ni prohibir enseñanzas. El método fue mucho más ingenioso: la reinterpretación. Los textos que eran manuales de empoderamiento fueron sutilmente reencuadrados.
Las claves para la autoprogramación mental se convirtieron en milagros divinos, accesibles solo a través de la obediencia y la intercesión de una casta sacerdotal. El Salmo 112 es la obra maestra de este proceso. Un algoritmo preciso para la resiliencia humana fue envuelto en el lenguaje de la piedad. Su filo revolucionario fue mellado hasta convertirlo en una promesa de recompensa celestial, en lugar de una garantía de fortaleza terrenal. La frase «Feliz el hombre que teme al Señor» fue despojada de su significado original de respeto operativo por la ley de causa y efecto, y se le inyectó la connotación de un miedo servil a una autoridad castigadora. El poder fue transferido del individuo a la institución. Lo que nadie explica es que este cambio de enfoque es la raíz de gran parte de la ansiedad y el desamparo modernos. Se nos ha programado durante generaciones para buscar fuera la salvación que solo puede construirse dentro. Esperamos que un político, una pastilla, un gurú o una deidad resuelvan el caos interno que es nuestra responsabilidad gestionar. Pero la memoria de ese poder ancestral, la verdad de nuestra capacidad inherente, sigue latente en nuestro ADN psicológico. Se manifiesta como una disonancia, como un susurro persistente en los momentos de silencio que nos dice que algo no encaja, que la narrativa que nos han contado sobre nuestra propia fragilidad es una mentira. Ese susurro, esa intuición de que posees una fuerza que aún no has reclamado, es lo que te ha traído hasta aquí. Por tanto, lo que estamos a punto de hacer no es solo leer un texto antiguo, no es un ejercicio académico ni un debate teológico, es un acto de recuperación. Es un acto de arqueología psicológica para desenterrar una tecnología que nos pertenece. Vamos a quitar las capas de polvo y reinterpretación piadosa para exponer la maquinaria que se encuentra debajo. Estamos aquí para reclamar una herencia que nos fue robada, no por una conspiración con nombres y apellidos, sino por el lento e impersonal avance de los sistemas de poder que por su propia naturaleza temen al individuo soberano. El conflicto está planteado, tu fragilidad programada contra tu potencial invencible, y el campo de batalla es tu propia mente. El conflicto central que vamos a desarticular es una de las mentiras más profundamente arraigadas en el subconsciente colectivo, la creencia de que la virtud reside en la fragilidad y la fuerza en la dependencia. Nos han vendido una imagen del hombre bueno como alguien pasivo, humilde hasta la sumisión, cuya única fortaleza es la capacidad de soportar el sufrimiento con la esperanza de una recompensa futura. El Salmo 112, en su lectura superficial, parece confirmar esta narrativa. Feliz el hombre que teme al Señor, comienza. Y aquí, en la primera, encontramos la primera cerradura, la primera distorsión. La palabra temor ha sido cargada con connotaciones de miedo servil, de un encogimiento ante una autoridad castigadora. Pero en su contexto original, en la psicología profunda de las lenguas antiguas, temor a una ley o a un principio universal no significaba pavor. Significaba un profundo y operativo respeto por su funcionamiento. Un marinero experto no le tiene miedo al mar en el sentido de pánico paralizante. Le tiene un respeto tan profundo que estudia sus corrientes, sus vientos, sus reglas. Alinea su comportamiento con esas reglas, no por su misión, sino para navegar con maestría. Este es el primer secreto. El temor al Señor no es miedo a un ser, es el respeto funcional a la ley de causa y efecto que gobierna la realidad psicológica. La revelación que lo cambia todo es esta. El Salmo no es una descripción de las recompensas que un poder externo otorga a un hombre bueno. Es una prescripción. Es un manual de Mindorisies, instrucciones que detalla un proceso de causa y efecto. No dice, porque eres bueno, Dios te dará esto. Dice, si haces esto,
te convertirás en esto. Es un algoritmo de transformación personal. Los beneficiarios de esta mentira son evidentes. Las estructuras de poder que prosperan manteniendo a la gente en un estado de ansiedad perpetua, buscando siempre una solución externa. Un político que promete seguridad, una corporación que vende felicidad en un producto, un líder religioso que ofrece salvación a cambio de lealtad. Todos ellos necesitan que te sientas incompleto, frágil y necesitado. La narrativa de la dependencia es el combustible de sus sistemas. Si descubrieras que la fuente de tu propia seguridad y paz reside enteramente dentro de ti y que existe un método para construirla, todo su edificio de control se tambalearía. Lo que nadie explica es que la invencibilidad mencionada en el Salmo no es un milagro. Es el resultado predecible de aplicar un paradigma mental específico. Es física, no metafísica. Es la consecuencia lógica de alinear tu arquitectura interna con principios que funcionan. El impacto de esta verdad es sísmico. Te arranca del asiento del pasajero de tu propia vida y te coloca firmemente en el del conductor. Ya no eres un suplicante pasivo esperando un rescate del exterior. Eres el arquitecto activo de tu propia realidad interior, el ingeniero de tu propia fortaleza. Y esta es una responsabilidad tan grande, tan aterradora para algunos, que prefieren seguir creyendo en la mentira confortable de la impotencia. Porque si eres el arquitecto, ya no tienes a quién culpar. El clima, la economía, los demás, dejan de ser la causa de tu estado interno y se convierten simplemente en las condiciones del tiempo en las que navegas. Pero tú no. Tú ya has cruzado el umbral. Has elegido ver detrás del velo. Y ahora, la única pregunta es cuán profundo estás dispuesto a llegar en la construcción de tu propia libertad. La evidencia de que este código psicológico es real no se encuentra en antiguos textos teológicos, sino que ha estado oculta a plena vista, fragmentada en disciplinas que rara vez dialogan entre sí. La filosofía estoica, la psicología existencialista y la neurociencia de vanguardia. Las piezas del puzzle siempre han estado sobre la mesa, pero nadie se había atrevido a unirlas porque el cuadro que forman desafía la narrativa fundamental de nuestra cultura. Este conocimiento oculto no es nuevo, es antiguo y ha sido validado una y otra vez por aquellos que lo han descubierto de forma independiente. Pensemos en los estoicos romanos, casi 1000 años antes de que muchas instituciones religiosas se consolidaran. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribía en sus meditaciones privadas sobre la ciudadela interior, un refugio mental que ningún tirano, ninguna desgracia, ninguna pérdida podía conquistar. No hablaba de fe en un Dios que lo rescataría. Hablaba de entrenar su mente, su hegemonicón o facultad rectora para ser diferente a lo que no podía controlar. ¿No es esta exactamente la descripción de un corazón firme que no temerá de malas noticias? La obra de Séneca y Epicteto es en esencia un manual de operaciones para construir esa misma fortaleza que describe el Salmo 112. ¿Por qué esta filosofía tan práctica y poderosa fue relegada a las estanterías de las universidades en lugar de convertirse en la base de nuestra educación? Porque una población de estoicos es una población de individuos soberanos, y la soberanía individual es la antítesis del control colectivo. Avancemos 2 milenios. En el corazón del siglo XX, en el lugar más deshumanizante que la historia ha concebido, un psicólogo llamado Viktor Frankl validó cada palabra de este código antiguo. En los campos de concentración nazis, despojado de todo, Frankl observó un fenómeno que cambiaría la psicología para siempre. Vio que los que sobrevivían no eran necesariamente los más fuertes físicamente, sino aquellos que encontraban un significado, un propósito, y que ejercían la última de las libertades humanas.
la capacidad de elegir la propia actitud ante cualquier circunstancia. En su obra maestra, El hombre en busca de sentido, Frankl escribe: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. Este espacio es la ciudadela interior, es el corazón firme. Frankl no lo descubrió leyendo lo descubrió en el laboratorio más extremo de la experiencia humana, demostrando que la invencibilidad psicológica no es una metáfora poética, sino una capacidad humana demostrable. Su trabajo, el fundamento de la logoterapia, es la prueba clínica de que el paradigma del Salmo 112 funciona incluso bajo las condiciones más infernales. Esta verdad ignorada fue aceptada en la academia, pero su implicación más radical fue minimizada, que no necesitamos terapia para empezar a construir este espacio, solo necesitamos el manual de instrucciones. Y hoy, la neurociencia moderna nos muestra la maquinaria biológica detrás de este antiguo secreto. A través de tecnologías como la resonancia magnética funcional, podemos ver literalmente cómo el entrenamiento mental, como la meditación o la práctica de la atención plena, cambia la estructura física del cerebro. Se ha demostrado que estas prácticas fortalecen la corteza prefrontal, el director ejecutivo de nuestro cerebro, responsable de la toma de decisiones racionales y la regulación emocional. Al mismo tiempo, debilitan la conexión con la amígdala, nuestro centro del miedo y la reacción de lucha o huida. Lo que los antiguos sabios llamaban construir un corazón firme, nosotros lo llamamos ahora neuroplasticidad autodirigida. Estamos recableando nuestro cerebro para responder en lugar de reaccionar. No es magia, es biología. La ciencia está demostrando sin lugar a dudas que el estado de calma y fortaleza interior no es un don místico, sino el resultado de un entrenamiento deliberado. Cada vez que eliges la calma sobre el pánico, cada vez que observas una emoción sin dejarte arrastrar por ella, estás físicamente fortaleciendo los circuitos neuronales de la invencibilidad. Pero, ¿qué hay de la instrucción aparentemente moral de repartir y dar a los pobres? La psicología social contemporánea ha tropezado con la misma verdad, aunque la llame de otra forma. En estudios sobre la felicidad y el bienestar, investigadores como Elizabeth Dunn y Michael Norton han descubierto un patrón universal: gastar dinero en otros, lo que llaman gasto prosocial, produce un aumento de la felicidad significativamente mayor y más duradero que gastarlo en uno mismo. La interpretación superficial es que ser generoso nos hace sentir bien, pero la verdad ignorada es mucho más profunda. Como ya hemos explorado, este acto es una tecnología para hackear el miedo a la escasez. Lo que estos estudios demuestran es que el cerebro humano está programado para recompensar el comportamiento que nos libera del miedo. La sensación de felicidad no es una recompensa moral, es una retroalimentación bioquímica que nos dice: este comportamiento es adaptativo, te hace más fuerte y más resiliente. El sabio olvidado que codificó el Salmo entendía este mecanismo intrínseco de la psicología humana hace miles de años. No era un moralista, era un ingeniero de la psique. La convergencia de estas fuentes, la filosofía estoica, la psicología de Frankl, la neurociencia y los estudios sociales es abrumadora. Todas apuntan en la misma dirección, todas validan el mismo proceso. Entonces, la pregunta inevitable es: ¿por qué esta verdad ha permanecido oculta a plena vista? ¿Por qué esta convergencia ha sido ignorada? La respuesta no es una conspiración consciente, sino un sesgo sistémico. Cada disciplina ha guardado celosamente su pedazo del mapa, sin reconocer que formaba parte de un todo más grande. Y, sobre todo, las
Instituciones de poder, especialmente las religiosas, encontraron mucho más útil y controlable la versión simplificada y domesticada. Es más fácil gestionar a una congregación que espera un milagro que enseñar a cada individuo a convertirse en el milagro. Es más sencillo predicar sobre la recompensa en el más allá que entregar las herramientas para construir la fortaleza en el aquí y ahora. El secreto no fue enterrado bajo tierra, fue escondido en la superficie, cubierto por una capa de simplicidad piadosa. Se nos dio una canción de cuna en lugar del grito de guerra para el alma que realmente es. Las pruebas siempre han estado ahí, en los escritos de los filósofos, en los testimonios de los supervivientes, en las imágenes de nuestros propios cerebros. Pero para ver el patrón, para conectar los puntos, se requería una cosa que el sistema nunca fomenta: la voluntad de cuestionar la narrativa que nos han dado, la audacia de creer que el poder último sobre nuestra experiencia no reside en el cielo ni en las manos de otros, sino dentro de nuestra propia conciencia, esperando a ser activado. El mapa ha sido redescubierto. Las piezas del misterio encajan. Lo que viene ahora no es solo una explicación, es una revelación que reescribe todo lo anterior. Hemos reunido las pruebas, hemos conectado los puntos entre la sabiduría antigua y la ciencia moderna. Pero ahora debemos hacer la pregunta más importante, la que lo cambia todo. ¿Qué nos dice esta revelación sobre la naturaleza misma del ser humano? La respuesta es tan incómoda como liberadora. Nos dice que la fragilidad no es nuestro estado natural, es una condición aprendida. Nacemos con el potencial para construir una fortaleza, pero nos entregan los planos para construir una cabaña de paja. La verdad ignorada es que la mente humana es, por defecto, antifrágil. No está diseñada solo para soportar el caos, sino para fortalecerse con él, para usar la presión y la adversidad como el carbón que se convierte en diamante. Sin embargo, vivimos en un mundo que nos enseña lo contrario desde el primer día. Somos educados en un paradigma de fragilidad. Este antiguo patrón de domesticación psicológica sigue vivo, más poderoso que nunca, en el tejido de nuestra vida moderna. Ya no se manifiesta a través de castas sacerdotales, sino a través de algoritmos, de titulares de noticias, de campañas de marketing. El ruido constante del mundo contemporáneo es un ataque deliberado a tu centro. Las redes sociales no venden conexión. Venden la validación externa como sustituto de la autoestima interna, creando una adicción a la aprobación que te mantiene perpetuamente inseguro. Las noticias no venden información, venden miedo, porque una población asustada es una población dócil y consumista. La industria farmacéutica en muchos casos no vende salud. Vende la idea de que tus estados emocionales son una enfermedad química que debe ser medicada, en lugar de una respuesta que debe ser comprendida y gestionada desde dentro. Cada uno de estos sistemas funciona como un guardián, reforzando la mentira de que la solución a tu malestar siempre está fuera de ti. Te has convertido, sin saberlo, en un prisionero de una cárcel sin barrotes, cuya única pared es la creencia en tu propia insuficiencia. La aplicación práctica de esta revelación es un terremoto en tu vida diaria. Observa tus decisiones más importantes. ¿Por qué permaneces en un trabajo que apaga tu alma? No es por el sueldo, es por el miedo a la escasez, esa programación que el código del Salmo busca aniquilar. ¿Por qué evitas esa conversación difícil en tu relación? No es por prudencia, es por el miedo a las malas noticias, a la reacción del otro, a la posibilidad de que tu frágil mundo emocional se derrumbe. ¿Por qué pospones ese proyecto que podría cambiar tu vida? No es por falta de tiempo, es porque la fragilidad programada te susurra que no eres suficiente, que fracasarás.
El conocimiento de este código te entrega un nuevo par de ojos. De repente, ves los hilos invisibles que han estado moviendo tus marionetas. Ya no puedes culpar a las circunstancias. Debes reconocer que has estado operando con un sistema operativo defectuoso y que ahora tienes el parche para actualizarlo. Cada decisión se convierte en una oportunidad. Voy a actuar desde el viejo programa del miedo o desde el nuevo paradigma del corazón firme. Esta visión reescribe por completo tu identidad y tus relaciones. Dejas de buscar a alguien que te complete, porque te das cuenta de que no estás roto. Entiendes que una relación sana no es la unión de dos mitades, sino el encuentro de dos totalidades que eligen compartir su fortaleza. El amor deja de ser una búsqueda desesperada de refugio para convertirse en una expresión de tu propia abundancia interior. Y lo más profundo de todo, tu percepción de ti mismo se transforma. Durante años, te has identificado con la tormenta de tus emociones. Si sentías ansiedad, creías que eras una persona ansiosa. Si sentías tristeza, creías que eras depresivo. Esta revelación te muestra la verdad. No eres la tormenta. Eres el cielo vasto y silencioso en el que la tormenta ocurre. Eres la montaña inquebrantable sobre la que soplan los vientos del cambio. Tus emociones son simplemente el clima, eventos pasajeros que no pueden tocar tu núcleo, tu verdadera esencia. Este simple cambio de perspectiva es el inicio de la verdadera soberanía emocional. Aquí es donde la tensión aumenta, porque este conocimiento te despoja de tu excusa más preciada, la ignorancia. Ya no puedes decir no sabía, ahora lo sabes. Sabes que existe un camino hacia la invencibilidad interior. Sabes que la ansiedad y el miedo que te paralizan son, en gran medida, el resultado de una programación que puede ser reescrita. Y con este conocimiento llega una responsabilidad ineludible. Continuar viviendo en la fragilidad ya no es una condición, es una elección. Cada día, al despertar, te enfrentarás a esta disyuntiva: la cárcel cómoda de tus viejos patrones, la familiaridad de tus miedos, o elegirás la libertad exigente de construir, ladrillo a ladrillo, tu propia fortaleza. La primera opción ofrece un consuelo temporal, la segunda ofrece una paz permanente. No hay un camino intermedio. El peso de esta elección es lo que separa al buscador del verdadero arquitecto. Muchos se sentirán inspirados por esta idea, pero retrocederán ante el trabajo que implica. Es más fácil culpar al mundo, esperar un salvador o buscar la próxima distracción, pero tú no. El hecho de que sigas aquí, escuchando, significa que la voz del sabio olvidado resuena en una parte de ti que se niega a permanecer dormida. Has visto el plano de la fortaleza. Has comprendido la naturaleza de los materiales. Pero para construir, para reclamar verdaderamente este poder, debemos hacer una última pregunta, una que nos llevará al origen de todo. Hemos visto el plano, hemos analizado los materiales, pero ¿quién fue el arquitecto original de este conocimiento? ¿Quién fue este sabio olvidado que nos dejó el mapa? Hemos viajado juntos a través de los pasillos del tiempo, hemos desenterrado una sabiduría olvidada y hemos comenzado a ensamblar las piezas de un manual de ingeniería psicológica. Hemos aprendido que el temor era en realidad respeto operativo, que la generosidad era una tecnología contra la escasez y que el corazón firme era una estructura interna que se construye, no un regalo que se recibe. Hemos sentado los cimientos, hemos levantado los muros, nos hemos preparado, pero todo lo que hemos discutido hasta ahora, cada revelación, cada pieza del código, ha sido simplemente la antesala. Era la preparación necesaria para el verdadero punto de inflexión, el momento en que el mapa se despliega por completo y revela un territorio tan vasto y tan radical
que reorganiza todo lo que creíamos saber sobre el poder, el sufrimiento y la libertad. Lo que viene ahora no es un paso más en el camino, es el salto al otro lado del abismo. Y aquí es donde todo cambia. Este es el punto de no retorno. La invencibilidad que promete este código, la fortaleza que hemos estado describiendo, no es la ausencia de dolor. No es la promesa de una vida sin pérdidas, sin fracasos, sin traiciones. Esa es la fantasía infantil que nos venden los guardianes del sistema para mantenernos débiles y dependientes. La verdadera invencibilidad, el secreto último oculto en el corazón del Salmo, es algo infinitamente más poderoso. Es la capacidad de que nada externo, por terrible, catastrófico o devastador que sea, pueda destruir tu núcleo interno. Es la imposibilidad de ser aniquilado psicológicamente. Es la soberanía emocional absoluta. Puedes perder tu trabajo, tu dinero, tu salud, incluso a tus seres queridos, y sentirás un dolor inmenso porque eres humano. Pero ese dolor no te romperá, no te definirá. No secuestrará tu capacidad de elegir tu respuesta. Serás el árbol cuyas ramas pueden ser azotadas por el huracán, pero cuyas raíces son tan profundas que permanecen ancladas, inamovibles. Esta revelación expone el engaño más grande perpetrado contra la psique humana, la idea de que una buena vida es una vida cómoda y sin dolor. Nos han programado para buscar la comodidad y huir del dolor con tal desesperación que nos hemos vuelto extremadamente frágiles. El miedo al dolor es una prisión mucho más grande que el dolor mismo. Es este miedo el que nos hace permanecer en relaciones sin amor, en trabajos sin alma, en vidas sin propósito. Es el miedo a las malas noticias lo que nos paraliza. El código del Salmo 112 invierte radicalmente este paradigma. No te enseña a evitar la tormenta, te enseña a convertirte en el ojo de la tormenta, ese punto de calma absoluta que existe en el centro del caos más violento. Dejas de gastar tu energía en intentar controlar el mundo exterior, una tarea imposible que te condena a la frustración perpetua, y la inviertes en forjar tu mundo interior. El único dominio donde tienes un control verdadero y absoluto. El sabio olvidado que codificó este manual no era un mago que ofrecía un escudo mágico contra las flechas del destino. Era un herrero del alma. Comprendió una verdad fundamental de la psicología humana que la ciencia moderna apenas empieza a redescubrir. La resiliencia no se construye en ausencia de presión, sino a causa de ella. El acero se templa en el fuego y el martillo. Una mente se fortalece enfrentando la adversidad, no evitándola. Cada vez que atraviesas una dificultad sin permitir que destruya tu centro, cada vez que experimentas una pérdida y eliges conscientemente el camino de la integridad y el significado, no solo estás sobreviviendo, estás forjando tu fortaleza. Estás aplicando el código. El dolor deja de ser tu enemigo para convertirse en tu herramienta de transformación. La adversidad ya no es una maldición. Es el gimnasio del alma donde entrenas los músculos de tu invencibilidad. Y aquí, el paradigma se vuelve políticamente peligroso, socialmente subversivo. Piensa en ello. ¿Cuál es la principal herramienta de control de cualquier sistema de poder? El miedo. Miedo a la escasez, miedo a la enfermedad, miedo al caos, miedo al enemigo. Un individuo que ha alcanzado la soberanía emocional, que no teme a las malas noticias porque sabe que su núcleo es inquebrantable, se vuelve inmune a esta manipulación. No puede ser asustado para consumir productos que no necesita. No puede ser asustado para votar en contra de sus propios intereses. No puede ser asustado para renunciar a su libertad a cambio de una falsa promesa de seguridad. Se convierte en un fantasma en la máquina del control social. Es un individuo verdaderamente libre.
Y nada es más aterrador para un sistema basado en la dependencia que un ser humano que ha recordado su propio poder. Esta es la verdad ignorada que fue deliberadamente neutralizada. El Salmo 112 no es una oración para los sumisos, es un manifiesto para los soberanos. A nivel práctico, esto lo cambia todo. Tu relación con el fracaso se transforma. Ya no es una catástrofe que define tu valía, sino simplemente un dato, una retroalimentación en el camino hacia la maestría. Tu relación con las opiniones de los demás se altera. La necesidad de validación externa se desvanece, porque tu sentido del yo emana de tu centro firme, no de los aplausos o las críticas del mundo. Te das cuenta de que no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres tus. Eres el observador silencioso detrás de todo ello, la conciencia inmutable que presencia el flujo cambiante de la experiencia. Este descubrimiento no es una idea intelectual, es una experiencia vivida, el fruto de haber construido tu fortaleza interior. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, no porque el mundo se haya vuelto pacífico, sino porque tú te has vuelto la fuente de tu propia paz. Hemos llegado al corazón del misterio. Hemos desvelado el secreto de la invencibilidad. Parece que hemos alcanzado la cumbre de la montaña, el destino final de este viaje. Pero el sabio olvidado era más profundo que eso. Sabía que la fortaleza no es un fin en sí mismo. La invencibilidad no es el objetivo final, es solo el requisito previo. Es la plataforma desde la cual se puede lanzar algo mucho más grande. Hemos construido la fortaleza, hemos asegurado el santuario interior, pero todo arquitecto sabe que una fortaleza no se construye para permanecer vacía, se construye para proteger algo. Y el verdadero secreto del Salmo 112, la capa final del conocimiento oculto que lo eleva de un manual de psicología a un mapa para la trascendencia, no es cómo construir los muros, sino lo que esos muros están diseñados para custodiar. Y esa revelación final es lo que separa al hombre fuerte del hombre verdaderamente poderoso. Hemos construido la fortaleza. Hemos erigido los muros de la ciudadela interior, hemos asegurado los cimientos con un corazón firme y hemos aprendido a ser el ojo sereno de la tormenta. Hemos desvelado el secreto de la invencibilidad, la capacidad de que nada externo pueda aniquilar nuestro núcleo. Parece el final del camino, la recompensa última, pero aquí, en la cumbre, nos espera la revelación final, la que da sentido a todo lo anterior. Porque el sabio olvidado, en su infinita profundidad, sabía que una fortaleza no se construye para uno mismo. No se forja una mente invencible para el simple propósito de la autopreservación egoísta. Ese es el último engaño de la fragilidad programada, hacerte creer que el poder es para protegerte. La verdad ignorada, el clímax de este viaje, es que la invencibilidad no es un refugio, es una plataforma de lanzamiento. Construyes la fortaleza no para esconderte del mundo, sino para poder entregarte al mundo sin miedo a ser destruido. La construyes para proteger la única cosa que realmente importa, tu capacidad de crear, de amar, de contribuir, de decir tu verdad desde un lugar de plenitud y no de carencia. Hemos viajado juntos a través de los velos del tiempo para redescubrir un conocimiento oculto. Desmontamos la narrativa de la dependencia, decodificamos un algoritmo de poder psicológico y reclamamos una herencia que nos fue negada. Vimos cómo el temor se convirtió en respeto operativo por las leyes de la realidad, cómo la caridad dejó de ser un acto moral para revelarse como una tecnología para aniquilar el miedo a la escasez. Aprendimos que el corazón firme no era un acto de fe ciega, sino el resultado de una arquitectura interna consciente.
Y finalmente, comprendimos que la invencibilidad no era la ausencia de dolor, sino la imposibilidad de ser psicológicamente aniquilado por él. Todas estas revelaciones convergen en una verdad unificada y transformadora. Has sido programado para creer que eras el efecto, cuando en realidad siempre fuiste la causa. Has dejado de ser el suplicante que reza por un milagro, para convertirte en el arquitecto que diseña su propia paz. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se vive esta verdad en el mundo real, más allá de la poesía de este relato? La aplicación es tan sutil como radical. Empieza mañana por la mañana. Cuando sientas la primera punzada de ansiedad por el día que tienes por delante, no te identifiques con ella. Obsérvala como observarías una nube en el cielo. Reconócela como el eco de tu antigua programación de fragilidad. Y entonces, desde tu centro, desde ese corazón firme que ahora sabes cómo construir, elige tu primera acción del día no desde el miedo, sino desde el propósito. En la oficina, cuando enfrentes una crítica, en lugar de reaccionar a la defensiva, harás una pausa, te anclarás en tu fortaleza y responderás con claridad. Cuando el mundo te presente malas noticias, sentirás el impacto, pero no te dejarás secuestrar por el pánico. Este código no te saca del juego de la vida. Te convierte en un jugador maestro, uno que ya no es movido por las piezas del tablero, sino que mueve las suyas con intención y serenidad. Dejas de ser una marioneta de tus circunstancias para convertirte en el soberano de tu estado interior. La lección universal que se esconde detrás de este salmo censurado trasciende cualquier creencia o tradición. Es una verdad fundamental sobre la condición humana. La verdadera libertad no es la ausencia de cadenas externas, sino la maestría sobre nuestras cadenas internas. Puedes estar en una celda de prisión y ser interiormente libre, o en un palacio y ser esclavo de tus miedos y deseos. El poder último que posees, el que nadie puede arrebatarte, es la capacidad de elegir tu respuesta al estímulo del mundo. La tragedia, el éxito, el amor, la pérdida, son solo estímulos. El espacio entre ese estímulo y tu respuesta es donde reside tu poder. Construir tu fortaleza interior es expandir ese espacio, para que en lugar de una reacción instintiva e inconsciente, haya una elección deliberada y sabia. Esa es la soberanía, ese es el poder real, y no es un don reservado para unos pocos elegidos. Es el derecho de nacimiento de cada ser humano dispuesto a hacer el trabajo. Hemos llegado al final de este mapa, pero al comienzo de tu verdadero viaje. Has recibido las llaves de una puerta que muchos ni siquiera saben que existe. La narrativa de la fragilidad ha sido expuesta como la mentira que es, y el paradigma de la invencibilidad se ha revelado como tu potencial alcanzable. El sabio olvidado cumplió su parte al codificar este conocimiento. Nosotros hemos cumplido la nuestra al decodificarlo para ti. Ahora la responsabilidad es tuya. Y así te dejo con la pregunta final, la única que realmente importa ahora que tienes el mapa en tus manos. Ahora que conoces el secreto para construir tu fortaleza interior, ¿qué vas a cultivar dentro de ella? ¿Qué luz, qué propósito, qué legado protegerás con tu invencibilidad? Si este viaje ha encendido una llama en tu interior, si ha despertado una parte de ti que se niega a seguir dormida, te invito a que te suscribas y compartas este conocimiento, no para hacer crecer un canal, sino para ayudar a encender esta misma llama en otros. Porque la transformación más profunda no ocurre en solitario, sino en comunidad, cuando los buscadores se encuentran y se reconocen. Este es solo uno de los grandes secretos que esperan ser revelados. El camino para reclamar tu poder no ha hecho más que empezar. Y el siguiente paso es aún más profundo.